Probad y ved. Historia de hoy. Anunciada. Queridos hermanos, en este momento yo soy Cleudi, pero me llaman Branca. Soy la chofer del equipo misionero y ayudo en lo que puedo en los proyectos evangelísticos. Yo soy Socorro y ayudo en la hora de administrar la palabra y también en los momentos de alabanza. Yo soy Reginaldo y siempre preparo un mensaje musical especial para presentar en las iglesias donde estamos. Yo soy Lourdes. Coordino la escuela sabática y la parte musical, cantando e incentivando la alabanza en las congregaciones. Yo soy Anunciada, soy la predicadora del equipo misionero y también dirijo y coordino los estudios bíblicos. Nuestro equipo siempre se está desplazando a las iglesias que están lejos de los grandes centros, llevando el mensaje de salvación a los más necesitados. Particularmente, Dios me dio una misión hace 40 años y yo he hecho todo para cumplirla. Soy una persona humilde, sin recursos, pero Dios nos ha dado para construir iglesias en las comunidades más carenciadas de nuestro municipio. Esta es la iglesia adventista del séptimo día, construida aquí en Vermelho. Nosotros construimos esta iglesia. Yo ayudé desde la fundación. Construí la nave, el aula para los niños, el salón de jóvenes, muro, jardín. Hoy, con 87 años, después de 10 iglesias construidas, yo aún tengo salud para seguir en este ministerio. Joao, esta obra, yo quiero entregarla en 6 meses. ¿Qué tal si aceleramos este trabajo? Estamos muy lentos. Estoy delante de otro proyecto terminado, aquí en el Alto de Bellavista, contemplando una iglesia adventista de la que yo fui parte de la construcción desde la fundación. Después de concluida, fuimos muy bendecidos al ver muchas almas bautizándose. Contemplamos la felicidad de todos, porque es maravilloso servir al Señor. Joao, cuando estés listo, llámame para poner los ladrillos. ¿Está bien? Está bien. De aquí a 5 minutos esto estará listo. Durante toda mi vida, Dios ha sido fiel conmigo y mi compromiso con su causa es una respuesta a esa fidelidad. Queridos hermanos, yo les presento un desafío para que vivan una experiencia real con el Señor. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Hola niños, quiero compartir con ustedes hoy día una historia que se llama Un corazón amistoso. Y les quiero contar sobre la historia de Abraham y Sara. Abraham y Sara tuvieron un hijo que llevó por nombre Isaac. Cuando Isaac iba creciendo, se relacionaba con siervos.
con la gente que servía en la casa y con los hijos de ellos también. A medida que pasaba el tiempo, sus papás cada vez se iban poniendo más viejitos. Un día llegó un mensajero con una carta para Abraham, así, y era de parte de su hermano Nacor. Su hermano Nacor le contaba que tenía 12 hijos, que él vivía con sus nietos, con sus nietas y que tenía una familia muy grande. A medida que pasaba el tiempo, sus papás, como ya eran viejitos, se iban poniendo cada vez más viejitos, más abuelitos, su pelo, su cara, sus manos, y un día Sara falleció. Isaac estaba muy triste porque él amaba mucho a su mamá y la iba a echar de menos. Pero estaba tranquilo porque confiaba en las promesas de Dios. Isaac, al ver a su hijo así tan triste, se preocupó porque dijo: yo también me estoy poniendo más abuelito y no quiero que mi hijo quede solo y quede así de triste. Y dijo: ya sé qué voy a hacer. Voy a buscar una esposa para que sea compañera de mi hijo. Y empezó a pensar: ¿pero dónde consigo una esposa? Antes ellos tenían 2 reglas. Una regla social que dice que las personas, por ejemplo, un siervo solo se puede casar con otra persona que sea sierva o que sea el hijo de un siervo. Y también dice que una persona rica se tiene que casar con otra persona rica, que tenga terrenos, que tenga animales, que tenga mucho dinero, ¿ya? Pero existe una regla divina que dice que una persona que ama a Dios se tiene que casar con otra persona que tenga un corazoncito que también ama a Dios. Y Abraham siguió la regla divina. Estaba pensando él dónde buscar una esposa para su hijo y recordó la carta que le había llegado de su hermano Nacor. Así que fue a preparar los camellos, a contarle a su hijo que iban a hacer un viaje para buscar una esposa para él. Y preparó su viaje. ¿Cómo lo hizo? Buscó alimentos, ¿cierto? Fruta, agua, regalos para poder llevarle a la familia de la esposa que iba a tener su hijo y también a la esposa, siempre y cuando la esposa aceptara y también los papás estuvieran de acuerdo. La tía Elena nos dice que antes los papás organizaban los matrimonios, pero que no estaban obligados a casarse. Por ejemplo, si no se amaban entre ellos, no estaban obligados a casarse, ¿ya? Pero como Abraham estaba siguiendo una regla divina, él confiaba que todo iba a salir según la voluntad de Dios. El viaje que prepararon fue un viaje súper largo, pero si ustedes quieren saber cómo fue ese viaje, tienen que ver el siguiente culto el próximo sábado para que podamos ver qué más pasaba en esta historia. Quiero, antes de terminar, compartir con ustedes un versículo bíblico que está en Proverbios 7:1, que dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Quiero invitar a que los puedan repetir a ver si lo podemos memorizar. Así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Queridos niños, así como Isaac estaba con un corazón en paz, en calma cuando perdió a su mamá y confiaba a Abraham que iban a encontrar una esposa para su hijo siguiendo una regla divina, yo les quiero invitar a que ustedes también puedan confiar en Dios, porque si nosotros elegimos las reglas divinas, elegimos guardar los mandamientos de Dios, siempre vamos a tener victorias en nuestra vida y paz y tranquilidad en nuestros corazones. Así que los quiero invitar a que allí donde están puedan juntar sus manitos, cerrar sus ojos y vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias te damos, Señor, porque tú nos das una familia, porque tenemos a nuestros papás, Señor, porque tú nos cuidas, nos bendices y te preocupas de suplir todas las necesidades que nosotros tenemos. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poder seguir tus caminos, a guardar tus mandamientos, Señor, para poder tener paz y tranquilidad en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todos tus cuidados, por todo tu amor y porque eres un Dios maravilloso con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
Buenos días, querido hermano, querida hermana. Feliz sábado para cada uno de ustedes. He tenido el privilegio de venir a predicar aquí a la Iglesia Valdivia Norte. Agradezco a los que me invitaron. Hermanos queridos, nosotros vemos el mundo de hoy en crisis. El mundo de hoy está colapsando y más de alguna vez ustedes lo han estudiado, lo que está pasando hoy en el mundo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en África hay aluviones tremendos, gente que ha tenido que arrancar de su hogar, 500 familias arrancando de su hogar con lo opuesto, porque venían aluviones. Más de 300 personas muertas en África. Además hay una plaga de langostas terrible allá, ellos temen por sus cultivos. Estados Unidos, ustedes saben la contaminación del virus, cómo ha crecido allá. Hace unos días atrás, 2 días, 3 días, un policía ahorcó a un ciudadano afroamericano. Esto produjo protestas masivas en Estados Unidos, gente protestando con mascarillas y el virus también masificándose. Hemos visto también, por ejemplo, Corea del Sur. Pusieron medidas estrictas. Después de 2 meses volvieron a su normalidad y hubo un rebrote. Están volviendo a cuarentena. Este momento en que estamos viviendo, querido hermano, es un momento crucial en la historia de la humanidad. Y quisiera yo enfocarme en un momento de crisis también del pueblo de Israel. Vamos a ir ahí al libro de Josué. El libro de Josué nos va a relatar un momento en que el pueblo de Israel iba llegando ya a la tierra prometida. Después de 40 años caminando, 40 años gozándose en las promesas del Señor y también flaqueando y levantándose de nuevo, llegan a la tierra de Canaán. Solamente un río los separaba de la tierra prometida, la Canaán. Pero ¿qué pasó aquí? El pueblo había llegado y a Moisés se le dice que él iba a morir. Moisés iba a morir y el pueblo de Dios iba a quedar sin un líder que los guiara, un líder humano. Los separaba este río, el río Jordán. Este río era imposible de cruzar en esa época del año. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Al otro lado del río, si es que podían cruzarlo, había una ciudad de Jericó. Esta ciudad era de gigantes, de muros que llegaban hasta el cielo, dice la Biblia. ¿Cómo ellos podían conquistar esa ciudad? Jericó era la primera. Habían más ciudades y más personas que conocían el terreno, que tenían estrategias bélicas, que tenían armas forjadas en hierro. Era difícil poder conquistar esta tierra prometida. Y ahora, en este momento tan esperado por tantos años, quedaban sin su líder. ¿Qué iba a pasar? Y vamos a leer aquí en Josué 1:9, este versículo que usted y yo conocemos y que muchas veces hemos repetido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lindo el versículo, pero en este momento, cuando se lo dice a Josué, había un momento de tensión en el pueblo. Ellos estaban asustados, estaban desorientados, no tenían un líder a quien seguir. Y lo curioso es que en el versículo 1 y 2 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y acá uno se pregunta, ¿cómo el Señor le dice, Josué, pasa el Jordán? Si el Jordán era un río que se desbordaba en esa época del año, que era difícil de atravesar. No le dice cómo, solamente le dice, pasa el Jordán. En ocasiones, en la Biblia se dice el cómo. Por ejemplo, en Mateo 28, la gran comisión, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También hay una manera, tiene que ser por inmersión el bautismo. Pero a Jonás se le dice, anda a predicar a Nínive. No le dice cómo. Aquí en esta ocasión Dios le dice, levántate y pasa el Jordán. ¿Cómo iban a pasar el Jordán? Él no sabía. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía, libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 44. Dice, no se le dio ninguna instrucción acerca de cómo cruzarían el río. Sin embargo, Josué sabía que el Señor haría posible para su pueblo la ejecución de cualquier cosa por él ordenada, y con esta fe el intrépido líder inició inmediatamente los arreglos pertinentes para avanzar. Josué tenía que atravesar el río, no sabía cómo, pero sabía que tenía que hacerlo. Vamos a seguir en la historia al versículo 11. Dice acá, Josué le da instrucciones a los sacerdotes y les dice, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Entonces aquí Josué les dice al pueblo, prepárense porque en 3 días más vamos a cruzar.
Y el pueblo, ahora asumiendo el nuevo liderazgo, responde esto a Josué. Versículos 16 y 17. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera sea que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí el pueblo responde a Josué y le dice: solamente que Dios esté contigo. Y esa es la clave del éxito, que el Señor esté contigo. Dice: esfuérzate, Josué, sé valiente. El Señor le dijo, y el pueblo también le dijo: Josué, esfuérzate y sé valiente. Vamos a hacer todo lo que nos digas, pero que el Señor esté contigo. Y esa era la gran responsabilidad de Josué. El Señor tenía que estar con él para dar evidencia al pueblo de que estaban siendo guiados de la manera correcta. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa si el desafío es demasiado grande? Porque Josué tenía que atravesar un río que en esa época se desbordaba. Vamos a ver el cruce del Jordán, capítulo 44, Patriarcas y Profetas. Dice: todos sabían que sin la ayuda divina no tenían esperanzas de cruzar el río. Durante esa época del año, la primavera, las nieves derretidas de las montañas habían hecho crecer tanto el Jordán que el río se había desbordado y era imposible cruzarlo en los vados acostumbrados. Dios quería que el cruce del Jordán por parte de Israel fuese milagroso. Por orden divina, Josué mandó al pueblo que se santificase. Debía poner a un lado sus pecados y librarse de toda impureza exterior. Algo santo es algo apartado. El sábado es un día santo, un día apartado. Santificarse es la acción de apartarse. Entonces Josué le dice al pueblo: tienen que santificarse, hay que poner a un lado los pecados, porque Dios mañana hará maravillas entre nosotros. Eso está en Josué 3, capítulo 3, versículo 5. Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces el pueblo tenía esta tarea: santificarse, dejar a un lado los pecados, porque Dios al otro día iba a hacer maravillas. ¿Qué maravillas? Vamos a seguir leyendo. Vamos a saltarnos al versículo del 15 al 17. Dice aquí, estoy en el capítulo 3. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas en este tiempo, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, desaparecieron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes al medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Vemos acá un tremendo milagro de parte de Dios, pero fíjense que el río no se abrió hasta que los sacerdotes pisaron el agua, hasta que ellos se mojaron los pies. Se veía imposible cruzar el Jordán. Dios les dijo: van a pasarlo. Y ellos tuvieron que caminar por fe, mojarse los pies, y luego de esto el mar se abrió. El río se abrió. Esta era la forma del Señor de mostrarle al pueblo: como estuve con sus padres abriendo el mar rojo con Moisés, ahora estoy aquí con ustedes abriendo el Jordán para ustedes, y también van a pasar en seco. Es una forma del Señor de decir: yo soy fiel, yo estoy aquí, yo sigo aquí y soy el mismo. Es lo que dice en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2, del 11 al 13 dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este mismo Dios que estuvo con ellos, con sus padres, abriendo el mar rojo y haciendo que el pueblo completo pasara en seco, ahora estaba con Josué y el pueblo de Israel, de nuevo, haciendo que pasen en seco a través del río Jordán. Dice el mismo capítulo, el cruce del Jordán: así se grabó en la mente de todo israelita el hecho de que el poder que había contenido las aguas del Jordán era el mismo que había abierto el mar rojo para sus padres 40 años antes. El Señor sigue siendo el mismo. El Señor no cambia. Él no se cansa. Él no cambia, no se arrepiente, no miente. Él sigue siendo igual. Después de cruzar este mar, este río, este gran milagro que hizo el Señor en favor de ellos, de su pueblo,
tenían otra misión, conquistar Jericó. Y esto parece aún más grande, aún más difícil, parece una tarea peor, más complicada que cruzar el río. Tenían que conquistar una ciudad que tenía muros hasta el cielo. Miren lo que dice el espíritu de profecía. A Canaán la habitaba una raza poderosa, dispuesta a oponerse a la invasión de su territorio. Las varias tribus estaban unidas por temor a un peligro común. Sus caballos y sus carros de guerra, construidos de hierro, su conocimiento del terreno y su preparación bélica les daba una gran ventaja. Además, la tierra estaba resguardada por fortalezas, por ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Canaán tenía varias ciudades y todas tenían esta misma preparación de guerra, carros de hierro, murallas gruesas, altas, hasta el cielo se describe. Pero Jericó era la puerta de entrada a Canaán. Jericó era la ciudad donde habían palacios, templos de lujo, era una sede de la idolatría. Jericó tenía el culto a Astarte, que era la diosa de la luna, tenían los ritos más viles y más degradantes de la religión cananea. Esta ciudad era la que debía ser conquistada por el pueblo peregrino de Israel. Este pueblo que no tenía experiencia en guerra, que era peregrino, que venía del desierto. Este pueblo tenía que conquistar Jericó. Esto sí que es imposible. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este momento? Desesperado Josué, sobre todo como líder, no sabía qué hacer y vamos a ir ahora al capítulo 5. Vamos al capítulo 5 del libro de Josué. Josué se aparta del campamento y vemos aquí desde el versículo 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, que el lugar donde estás es santo. Y Josué hizo así. Vemos aquí, hermanos, dos cosas. Esta frase parece conocida, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Es lo mismo que se le dijo a Moisés, cuando estaba en la zarza ardiente y no se quemaba, se le dijo a él, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Lo mismo se le repite ahora a Josué. El Señor repite las señales diciéndole a Josué, yo sigo aquí contigo. Vemos otra cosa, Josué lo adora a este varón misterioso, forastero, que dice, he venido del ejército de Jehová. José lo adora y él no rehúsa la adoración. Si usted en la Biblia ve ángeles que son adorados, en Apocalipsis, por ejemplo, el ángel levanta a Juan y le dice, no me adores porque yo soy consiervo tuyo. Pero este ser deja que lo adoren. ¿Por qué será? ¿Quién es? Este ser, este forastero que se manifestó a Josué, es Cristo, es Jesús. Eso también está confirmado en el espíritu de profecía. La caída de Jericó, el Patriarca y Profetas, capítulo 45. Dice, Josué, ante todo, buscó una garantía de la dirección divina, y ella le fue concedida. Habiéndose retirado del campamento para meditar y pedir en oración que el Dios de Israel fuera delante de su pueblo, vio a un guerrero armado, de alta estatura y aspecto imponente, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. A la pregunta desafiante de Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, contestó, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. La misma orden que se le había dado a Moisés en Horeb, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, reveló el carácter verdadero del misterioso forastero. Era Cristo, el sublime, quien estaba delante del líder de Israel. Era Cristo el que estaba ahí. Entonces ahora ustedes siguen leyendo en el capítulo 6 y Cristo, el mismo Jesús, le da instrucciones a Josué sobre cómo destruir la ciudad de Jericó. Y llama la atención que no era ninguna estrategia militar. Lo que el Señor le dice a Josué es algo fuera de toda lógica. Igual que cruzar el río Jordán, fuera de toda lógica. No había que desviar el río. Era solamente caminar. Era la fe lo que iba a hacer que crucen el río. Del mismo modo ahora era la fe lo que iba a hacer que los muros se caigan. ¿Qué le dijo este ángel? Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo, cada día van a rodear la ciudad. Una vuelta
y al final de la vuelta tocan la trompeta y se van. Al segundo día rodean la ciudad caminando, terminan la vuelta, tocan la trompeta y se van. Por 7 días. Al séptimo día dan 7 vueltas, luego tocan las trompetas y después de las trompetas del séptimo día, todo el pueblo va a gritar. Y así se va a destruir Jericó. Es un Dios contra toda la lógica humana. ¿Cómo puedes pensar que la ciudad se va a destruir, una ciudad más imponente, se iba a destruir con trompetas y con gritos? Yo imagino los del pueblo de Jericó arriba de sus murallas, viendo cómo el pueblo de Israel rodeaba la ciudad al principio con miedo, porque habían escuchado cómo este pueblo había vencido cada nación que se ponía frente a ellos. Y yo me imagino a ellos mirándolos con miedo al principio, después vieron que no pasó nada, al segundo día vieron, no pasó nada, y empezaron, me imagino yo, a calmarse y a burlarse. ¿Qué están haciendo? ¿Qué creen que nos van a hacer daño con eso? ¿Creen que con eso van a destruir nuestros muros? Y llegó el séptimo día, y dieron una vuelta, 2 vueltas. La séptima vuelta tocaron la trompeta y se pusieron a gritar, y la tierra empezó a temblar. Y los muros se levantaron de sus cimientos y cayeron desplomados y se hicieron trizas. Y así, de esta forma, de esta manera, contra la lógica, se conquistó Jericó. Esta batalla que parecía imposible, para Dios no era imposible. A lo mejor usted, amigo, hermano, tiene un problema familiar, económico, social. ¿Cree usted que es imposible salir de ahí? Para Dios no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. A lo mejor no tiene dinero para dar el diezmo este mes. Mi consejo, amigo, hermano, dé el diezmo. Porque el diezmo es sagrado, es santo. Y al Señor no se le puede quitar. De alguna forma el dinero va a alcanzar. Pero lo primero es Dios. Dios les dijo a ellos, de esta manera va a caer Jericó. No con estrategia humana, esto es mío. Y las primicias de esa ciudad fueron para él. El pueblo de Israel tenía la instrucción de no quitar, no guardarse cosas de esa ciudad. Todo tenía que quedar ahí. Después, si usted sigue leyendo en los capítulos, va a ver en el capítulo 7 el pecado de Acán. Hubo uno que se guardó una parte de Jericó. Se lo guardó, le pareció algo bonito y se lo quedó. Después vamos a ver en la derrota de Jai. Jai era otra ciudad que fueron a investigar los espías del pueblo de Israel y dijeron, no, Jai es una ciudad pequeña, vamos con 3.000 hombres y la capturamos, no cansemos a todo el pueblo, vamos 3.000 hombres y la capturamos. ¿Qué pasó? Llegaron a Jai, salieron los de Jai y salieron enojados, los del pueblo de Israel no pudieron hacer nada, murieron 36 israelitas y salieron corriendo, se desmotivaron completamente y dijeron, no podemos, nosotros no podemos acá, no sé por qué estamos acá, no podemos vencer a nadie, ni siquiera Jai, que era una ciudad tan chica, no podemos conquistarla por nuestras fuerzas. Y el Señor ahí les dice a Josué, ¿qué pasó? Hay una persona que robó lo que no había que robar. Hay una persona que sacó y no me obedeció. Hay alguien que cometió este pecado. Cuando el Señor dijo, no saquen nada de Jericó, porque Jericó era la ofrenda para Dios, esta persona lo hizo, Acán. Y eso se explica en el capítulo 7. Luego de eso, se hace una investigación, se ve por las tribus, las familias, quién había sido, y luego se retoma en el capítulo 8. Y aquí hay una estrategia que hace el pueblo con Josué, y finalmente se toma la ciudad de Jai. Se destruye completamente la ciudad de Jai. Lo pueden ver eso en el capítulo 8 de Josué. Es una batalla, es increíble la estrategia que se hace ahí. Y mueren 12.000 habitantes en Jai. Miren lo que dice en Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros. ¿Por qué cayeron los muros? No por la fuerza humana, no por intentar encajar las cosas o tratar de pensar nosotros, de afanarnos a veces en los problemas y tratar de buscar la solución. Por la fe cayeron los muros, algo que parecía imposible. Y en el capítulo 45, sigo en Patriarcas y Profetas, los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor, y como primicias de la tierra, la ciudad con todo lo que ella contenía debía dedicarse como sacrificio a Dios. Debía recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán ellos no habían de pelear por sí mismos, sino como simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios, no habían de procurar riquezas ni exaltación personal, sino la gloria de Jehová su Rey. ¿Por qué nosotros no vemos hoy milagros así?
¿Por qué nosotros en este mundo no vemos que Dios intervenga tanto como lo hacía, tan directamente como en ese tiempo? Que se abra el mar, que las batallas se peleen, que Él pelee nuestras batallas, que son mucho menores, por cierto. Miren lo que dice la siguiente cita. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que ellos confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión para revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen en Él su confianza y obedecen fielmente. Aquí dice, Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia, toda emergencia. Si usted tiene una emergencia hoy, a lo mejor con esto que está pasando, está difícil la finanza en su hogar, el alimento. Dice acá, Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen su confianza en Él. Tal vez falta un poquito de confianza en el Señor. Tal vez falta un poquito de ordenar nuestras prioridades. Puede ser. Mateo 13:58 dice, Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad. Cuando los sacerdotes venían y le decían, si vemos señales vamos a creer en ti, y Jesús no hacía señales, no hacía milagros, porque eran incrédulos. Después, siguiendo en la historia, decimos, pucha, si pasar el río era difícil, si destruir Jericó era difícil, ahora sí que viene algo difícil, ahora sí que venía algo imposible para el pueblo, que no podían hacerlo. Si era difícil pasar el río, si era difícil conquistar Jericó, lo que les venía ahora al pueblo, esto sí que era difícil, esto sí que era imposible. Vamos en el capítulo 9. Llega una comisión pequeña con la ropa rajada, los zapatos, las sandalias remendadas, con pan mohoso, con cantimploras rotas, y le dicen, parafraseando el capítulo 9, le dicen a Josué, nosotros venimos de muy lejos y queremos unirnos a ustedes. Renunciamos a nuestros dioses, queremos seguir a Jehová, a su Dios, porque escuchamos la historia de Jehová y estamos acá para unirnos. Hacen alianza y celebran esta alianza. 3 días después, se dieron cuenta que estos viajeros errantes eran sus vecinos, los de Gabaón, que habían hecho esto, una trampa, para que se les perdone la vida. Los de Gabaón habían escuchado sobre el pueblo de Israel y decían, Jehová está con ellos y nos van a destruir y van a destruir a todos los que estén frente al pueblo de Israel. Entonces hagamos alianza con ellos. Y fueron así, todos rotosos, y dijeron, nosotros queremos unirnos a ustedes. Como habían hecho juramento de no matarlos, cuando supieron esto dijeron, nosotros juramos que no los íbamos a matar. Así que se unieron. Pero ustedes, los de Gabaón, van a ser los encargados de la leña y del agua para servir al templo del Señor. Entonces quedaron así. Esos fueron los términos, las condiciones. ¿Qué pasó? Vamos al capítulo 10. Capítulo 10, del versículo 1 al 5. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho Jericó y a su rey, así hizo también a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos los hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarnut, a Jafía, rey de Laquis, a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón para pelear contra ella. Los gabaonitas acá se asustaron y dijeron, hasta aquí llegamos. Y dijeron a Josué, ayúdanos Josué, nosotros somos tus siervos, hemos hecho alianza, ayúdanos. Entonces el Señor se revela a Josué y le dice, yo los entrego en tus manos, no temas delante de ellos. Eso está en el mismo capítulo 10. Dice entonces, en el versículo 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué,
No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. El versículo 8 dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Entonces ahora viene Josué con el pueblo de Israel a enfrentar a 5 reyes de los amorreos, con todos, como dice la Biblia, con todos sus ejércitos. Si cruzar el Jordán era difícil, si destruir una ciudad que era Jericó era difícil, ahora tenían que derrotar a 5 reyes con todos sus ejércitos. Esa era la misión que tenía Josué. Y el Señor le dijo, yo estoy contigo, no tengas temor de ellos, yo los entrego en tus manos. Y aquí pasa algo todavía más increíble. Miren, dice la Biblia en el versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas, en la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Azecá, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que murieron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y le dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que el pueblo hubo vengado de a sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Nosotros vemos acá un milagro tremendo. Según las leyes de la física sabemos que no es que el sol se mueve, sino que la Tierra gira alrededor del sol. Lo que tuvo que hacer el Señor acá es que la Tierra haya detenido su giro. La Tierra gira en torno a su eje y la Tierra tuvo que detenerse. ¿Sabes qué pasa si la Tierra se detiene de un momento a otro? Por la inercia, todos saldríamos al espacio disparados, los mares saldrían de sus depósitos. Pero ahora el Señor dice, detuvo el sol, detuvo el movimiento de la Tierra, detuvo el sol y la luna, para que vengan a los enemigos en casi un día entero. ¿Crees tú que tu problema es más grande que Dios? ¿Crees tú que Dios no puede solucionar tu problema? Dios detuvo el sol, detuvo la luna. Dios destruyó una ciudad con gritos y con sonidos de trompeta. Dios abrió el río Jordán, como abrió el Mar Rojo años atrás. ¿Cómo el Señor no puede solucionar tu problema entonces? Vemos acá un milagro tremendo del Señor. Granizo, y con granizo mató a la mayoría, y luego detuvo el sol y la luna. Esto es la historia que está aquí en Josué. Este es el testimonio. Capítulo 47, Patriarcas y Profetas. El inmenso ejército invasor huyó ante Josué montaña arriba por el desfiladero de Bet-Orón, y habiendo ganado las alturas, se precipitaron montaña abajo al otro lado. Allí estalló sobre ellos terrible tempestad de granizo. Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que murieron por la espada. Entonces Josué habló a Jehová y dijo, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente hubo vengado a sus enemigos. El Espíritu Santo inspiró a Josué para decir estas palabras. Y miren el último versículo 14 del capítulo 10 de Josué. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Te gustaría ser de aquellos que dicen, Jehová pelea por mí? Tengo problemas, sí. Hay dificultades en mi vida, sí. Hay angustias, preocupaciones, sí. A lo mejor nos afanamos en el mundo también, sí. Pero Jehová pelea por Israel. A lo mejor falta confiar un poquito más en esta promesa. Jehová pelea por Israel. Y no hubo un día como ese, antes ni después, porque Jehová escuchó a un hombre y Jehová peleó por Israel. Y hasta el día de hoy todavía pelea por Israel. Porque Jehová no cambia. El Señor siempre es el mismo. Él no es un ser humano, no se arrepiente. En Él no hay sombra de variación, dice la Biblia. Si Él sigue fiel, si Él permanece igual, si este Dios que es capaz de manipular la naturaleza, de separar el río, de traspasar las leyes físicas que Él mismo estableció,
¿cómo Él no puede entonces entrar a nuestro corazón? Porque Él no nos obliga y tenemos este mismo Dios en Apocalipsis 3:20 diciendo, aquí estoy a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz y abres la puerta, voy a entrar a ti y voy a cenar contigo. Termino con el versículo 22 y 23 del libro de Job. El libro de Job, capítulo 38. Job 38, 22 y 23. Dice, aquí el Señor le está diciendo a Job, Job, ¿tú estuviste acaso cuando yo puse las constelaciones, cuando yo puse el límite al mar? ¿Estabas tú, Job? Y entre estas preguntas le dice, ¿has entrado tú en los depósitos de la nieve o has visto las reservas del granizo que tengo guardado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Aquí Dios le revela a Job y le dice, mira, para el tiempo de angustia, para el día de la batalla, para el tiempo del fin, yo también tengo cosas guardadas. ¿Tú sabes, Job, acaso? Y Job cada vez se iba haciendo más chiquitito, pero aquí el Señor le revela y le dice, Job, yo tengo cosas guardadas para el tiempo de angustia, para el tiempo del fin. Hermano, tal vez tú y yo estemos viviendo en el tiempo del fin, en el tiempo de angustia, y el Señor tiene cosas preparadas, tiene milagros preparados, como lo hizo antes, como lo hizo con el pueblo de Israel. Hoy lo va a hacer también. Hoy lo hace también con el pueblo de Israel actual. Y antes de que Él venga, vamos a ver con nuestros ojos, querido hermano, muchos milagros. Vamos a ver muchas cosas que Jehová va a realizar en favor nuestro. Por eso yo quiero invitarte esta mañana a que entreguemos la vida al Señor, que confiemos en Él, que nos dediquemos a Él, a estudiar su palabra, a conocerle un poquito más. Y vamos a darnos cuenta de cómo Él cambia la vida, cómo Él cambia la vida y cómo realiza milagros en nuestro alrededor. Que el Señor les bendiga, que tengan un bonito día, feliz sábado. ¿Qué sería de mí sin ti, Maestro? ¿Dónde se refugiaría mi corazón? Y en las tristes